con nuestro primer tema de Doppler abdominal, que va a ser Doppler aortoiliaco, no Doppler de aorta abdominal, y los segmentos ilíacos. Comenzamos. Protocolo de estudio, doctores, por ecografía Doppler aortoiliaca, ¿no? Un paciente lo mismo por ecografía abdominal normal. El paciente debe estar en ayuno, va a estar en decúbito dorsal. Vamos a utilizar el transductor convexo y debemos trabajar con la opción de armónica activada, ¿no? La armónica que tenemos uno de los botones del ecógrafo que ayuda a mejorar la nitidez de la imagen, ¿no? Para ver mucho mejor las paredes de la arteria con mejor calidad de imagen. ¿Cuál es el objetivo del examen Doppler de aorta abdominal o Doppler aortoiliaco, doctores? Poder localizar una lesión a nivel de la aorta abdominal o las arterias ilíacas, poder ver la distribución de esa lesión y poder ver la gravedad de esa lesión. Por ejemplo, si fuera una placa ateroma, decir en qué parte de la arteria o en qué arteria está esa placa ateroma, qué tanto de la arteria compromete esa placa ateroma y cuál es el porcentaje de esa estenosis para poder decir si la estenosis es anatómica o es hemodinámica. Entonces, para que ya el especialista pueda ver qué tipo de tratamiento adecuado, si es conservador o quirúrgico, va a realizar en el paciente y qué otro tipo de examen va a solicitar. Anatomía de la aorta abdominal, doctores. La aorta abdominal se encuentra anterior a los cuerpos vertebrales. Por eso, el primer paso para encontrar la aorta abdominal para nosotros va a ser identificar cuál es el cuerpo vertebral. Porque vamos a saber que la arteria que está arriba del cuerpo vertebral siempre va a ser la aorta abdominal. El primer ramo de la aorta abdominal que sale, doctores, están las arterias frénicas inferiores, ¿no? Que suben para poder irrigar el diafragma. Siguiente ramo, vemos de la pared anterior de la aorta abdominal que va a salir el tronco celíaco. Siguiente ramo, un poco más inferior al tronco celíaco, sale la arteria mesentérica superior, también de la pared anterior de la aorta abdominal, al igual que el tronco celíaco. Luego de eso vamos a ver que salen las arterias renales derecha e izquierda de las caras laterales de la aorta abdominal. Luego vamos a ver más inferior, también en la pared anterior de la aorta abdominal, la arteria mesentérica inferior. La aorta abdominal, cuando llegamos a nivel de la cicatriz umbilical, a nivel del ombligo, se bifurca y da sus principales ramos de arteria común derecha y arteria común izquierda. Y en realidad se trifurca, ¿por qué? Porque también da origen a la arteria sacral mediana. También podemos ver las arterias lumbares que salen de las caras laterales de la aorta abdominal. Luego, doctores, cada arteria ilíaca común, derecha o izquierda, se va a volver a bifurcar y va a dar origen a lo que es la arteria ilíaca externa y la arteria ilíaca interna. Nosotros debemos estudiar hasta acá, doctores, a las ilíacas externas internas, porque ya más para abajo ya es Doppler arterial de miembros inferiores. Entonces, el Doppler aortoiliaco va a ser toda la aorta abdominal, ambas ilíacas y también sus ilíacas internas y externas, hasta ese territorio. Ya cuando la arteria ilíaca externa pasa a la cabeza del fémur, cambia de nombre, lo que sería la arteria femoral. Mismo vaso que cambia de nombre. Entonces sería ya miembro inferior. En otras palabras, doctores, hemos visto tantos vasos. Ahora lo que nos interesa para hacerlo más fácil, ¿cuáles de estos vasos no son visibles a la ecografía? Las arterias frénicas inferiores no son visibles a la ecografía. Las arterias lumbares no son visibles a la ecografía de un paciente normal. La arteria sacral mediana no es visible a la ecografía de un paciente normal. Y la arteria mesentérica inferior es de difícil acceso en un paciente normal. Una persona tiene delgada se la suele estudiar, encontrar todo, pero una persona no muy delgada es de más difícil acceso a la arteria mesentérica inferior. ¿Qué vasos estamos entonces obligados? ¿Cuál es el resumen, doctores? Obligados a estudiar en un Doppler aortoiliaco. Vamos a estudiar toda la aorta abdominal, suprarrenal y infrarrenal. Vamos a estudiar qué es el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior. Vamos a estudiar ambas ilíacas comunes, ilíacas externas y ilíacas internas. Eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, en eso resumimos nuestro examen. La aorta abdominal proximal, doctores, el inicio de la aorta abdominal, vamos a ver su corte longitudinal de la aorta abdominal y vamos a ver sus dos primeros ramos saliendo de ella. El primer ramo va a ser el tronco celíaco
Y el segundo ramo va a ser la arteria mesentérica superior. Entre la arteria mesentérica superior y la aorta abdominal tenemos este espacio, el espacio aortomesentérico, en el cual se encuentra pasando este vaso de acá, que es muy importante, que es la vena renal izquierda. Miren, la arteria mesentérica superior, aorta abdominal, espacio aortomesentérico. ¿Quién pasa? La vena renal izquierda. ¿No? Muchas veces, doctores, cuando este espacio es pequeño, de poco calibre, pueden pinzar la vena renal izquierda, que es la principal que tiene que sacar la sangre venosa al riñón izquierdo, y que se va a producir en ese caso ectasia venosa en el riñón izquierdo, ¿no? Y va a traer varias cosas a ese nivel, ¿no? A eso se llama, doctores, a la reducción del espacio aortomesentérico y pinzamiento, por ese caso, de la vena renal izquierda, se llama el síndrome del cascanueces. Síndrome cascanueces, ¿no? El síndrome de cascanueces es la compresión de la vena renal izquierda por la reducción del espacio aortomesentérico. ¿De nuevo lo puede decir el concepto? El síndrome de cascanueces es la compresión de la vena renal izquierda. ¿Por qué? Por la reducción del espacio aortomesentérico. Es el síndrome de cascanueces. ¿Se acuerdan de la vena cascanueces? Espacio. Bien, entonces. Aortomesentérico. En el. ¿Perdón? Aorta abdominal izquierda. El espacio aortomesentérico. El primer ramo, la aorta abdominal, visible por ecografía para nosotros, pues ya sabemos que son las arterias clínicas inferiores, que no las vemos. Para nosotros, el primer ramo, la aorta abdominal, va a ser el tronco celíaco. El tronco celíaco, doctores, en realidad no solo se bifurca, no da su origen a la arteria hepática común y la arteria esplénica que va al vaso. Se trifurca porque también da origen a la arteria gástrica izquierda que bordea la curvatura menor del estómago, pero ella no es visible a la ecografía. ¿Quiénes son visibles a la ecografía, doctores? El tronco celíaco, la arteria hepática común y la arteria esplénica. Como vemos en esta imagen de acá, esta imagen hiperecogénica es el cuerpo vertebral. Anterior al cuerpo vertebral, este redondo y corte transverso es la aorta abdominal. Y de la aorta abdominal veo salir el tronco celíaco que se bifurca en la arteria hepática común y arteria esplénica, ¿no? Lo que es la imagen en gaviota. Entonces, ¿quién da la imagen en gaviota en la toma de doctores? La bifurcación del tronco celíaco. ¿Tronco celíaco en qué? Arteria hepática común y arteria esplénica. ¿En qué corte se ve la bifurcación del tronco celíaco? En el corte transverso de la aorta abdominal. En el corte longitudinal de la aorta abdominal también yo veo el tronco celíaco, pero no veo la bifurcación. En el corte longitudinal de la aorta abdominal y en el corte transversal, en ambos cortes, yo estoy en el corte longitudinal del tronco celíaco, en ambos. Pero ¿en cuál voy a ver la bifurcación? En el transversal. Y forma la imagen en gaviota, ¿no? Luego de estudiar la aorta abdominal en su corte longitudinal desde el epigastrio hasta su bifurcación a nivel de la cicatriz umbilical, pregunta de examen: ¿a qué nivel se bifurca la aorta abdominal? A nivel del ombligo o cicatriz umbilical. Más del 90,98% de los pacientes. Más lento, por favor. Ya, entonces, la aorta abdominal, doctores, llegamos a la cicatriz umbilical y se bifurca. ¿En qué? En arteria común derecha y arteria común izquierda. ¿Cuál es el trayecto anatómico topográfico de las arterias ilíacas, doctores? Es una línea imaginaria que viene del punto medio del ligamento inguinal y va hacia la cicatriz umbilical, o viceversa, la cicatriz umbilical hasta el punto medio del ligamento inguinal. Esa es la topografía de todo, cómo seguir el traductor, las arterias ilíacas, derecha o izquierda. ¿Hasta dónde dijo? Punto medio del ligamento inguinal, ¿no? Topografía de esa línea oblicua, que sería más o menos el trayecto de una ilíaca, derecha o izquierda. Ahí, bifurcación. Entonces la aorta abdominal la vamos a estudiar en su corte transversal. Dijimos, primero, para saber cuál es la aorta abdominal, ¿qué tengo que buscar? Ver el cuerpo vertebral. ¿Cómo se va a ver el cuerpo vertebral? Se va a ver como una U volcada hacia abajo, ¿no? Hiperecogénica hacia el suelo. Porque yo sé que lo que va a estar arriba del cuerpo vertebral siempre va a ser ¿quién? La aorta. Al lado izquierdo de la aorta abdominal va a estar la vena cava inferior. Más arriba de la aorta abdominal, otro vaso pequeño con su anillo hiperecogénico, arteria mesentérica superior.
Más arriba la unión espleno-mesentérica, el páncreas, lobo izquierdo. Entonces la aorta abdominal, doctores, la estudiamos en su corte transversal, desde el epigastrio hasta la cicatriz umbilical en corte transversal, el barrido, desde arriba hasta abajo. Y luego hacemos lo mismo en corte longitudinal, ¿no? Desde el epigastrio hasta la cicatriz umbilical. Las características normales de una aorta abdominal tienen que tener paredes finas, hiperecogénicas, contenido anecoico y tener un calibre simétrico. Y lógicamente tener flujo al estudio. Tenemos aorta abdominal. Doctores, todas las arterias se miden en el corte transverso, en cambio las venas se miden en corte longitudinal, es una regla general en la ecografía. Las arterias las mido en corte transverso, de pared externa a pared externa. Las venas las mido en qué? Corte longitudinal, de pared interna a pared interna. Entonces la aorta, como es arteria, doctores, la vamos a medir en su corte transversal. No vamos a hacer dos medidas, no como una cruz, de pared externa a pared externa. La aorta abdominal, sin importar el sexo, si es hombre o mujer, no suele medir más de 2,5 centímetros. Cualquiera de esas dos medidas. ¿No? Sin importar hombre o mujer, porque dicen que en el hombre 2,2, la mujer 2,1, pero si es de un lado el sexo, no suele ser mayor a 2,5 centímetros. ¿Cuándo damos aneurisma de aorta abdominal? Cuando el diámetro de la aorta mide mayor a 3 centímetros. Eso va a ser aneurisma aorta abdominal. Diámetro mayor. Mayor a 3 centímetros. Sí. ¿Cómo estudiamos el segmento? Ya estudié la aorta abdominal, corte transversal, corte longitudinal. Ahora quiero estudiar el segmento aortoiliaco, o sea, la aorta con su bifurcación. Bueno, acá, doctores, yo no puedo, si veo apunto el transductor a la arteria común derecha, ya no veo la izquierda. Si apunto a la izquierda, no veo la derecha, porque están en diferentes lugares. ¿Cómo hago para ver los tres vasos al mismo tiempo? Ver esta letra Y recostada, ¿no? Ingresando lateralmente al paciente. Lateral. No, por anterior veo una o veo la otra, no hay Sí. cómo, bueno, pero ingreso lateral, músculo recto abdominal. Entonces, ingresando lateralmente, de esa forma el transductor, voy a cortar los tres vasos y ver esa letra Y recostada en el segmento aortoiliaco. Importante segmento a estudiar, doctores, porque uno de los lugares más comunes de oclusión de aorta abdominal es prebifurcación a la aorta abdominal. También si hay un aneurisma, un lugar frecuente de la aorta abdominal es un aneurisma prebifurcación aorta abdominal. Y si hay un aneurisma de aorta abdominal, también suele haber aneurismas en las ilíacas, que en este corte también lo vamos a visualizar. Recuerden el riñón en herradura, ¿no? La unión de ambos poros de los riñones, doctores, lo más común es que se ve de prebifurcación a la aorta abdominal. Entonces es un territorio que es muy importante hacer estudiar. Ahora, doctores, la pregunta es, esta arteria ilíaca, aorta abdominal, arteria ilíaca común, arteria ilíaca común. ¿La arteria ilíaca común de arriba es la derecha o la izquierda? Bien, dice la izquierda la doctora. ¿Quién más dice? ¿Correcto? ¿No? Dice derecho, doctor. ¿Alguien más? Pero, ¿Derecho o izquierda? ¿en qué posición está lateral, derecho o izquierdo? ¿Quién? ¿Cómo le pusieron al paciente? Acá está la izquierda. Sí, pero dijo que hay que poner lateral, pero lateral ¿cuál? ¿Derecho o Ahí izquierdo? está la foto. Ahí está el traductor. Sería derecho. Derecho sería el de arriba. Sería... Sería derecha, según la foto. Porque el transductor está a qué lado del paciente, en el derecho. ¿Quién está más de cerca del transductor, la arteria derecha o la izquierda? La derecha. Entonces, en este caso, la de arriba, ¿qué va a ser? Derecha. Y la de abajo, Izquierda. Porque la misma imagen idéntica, yo la logro con el transductor al otro lado, la imagen es idéntica. Pero en este caso, ¿qué diría que la de arriba? Derecho. La izquierda. La izquierda, la de Sí, abajo. la derecha. La imagen es la misma, que es lo que importa. De acuerdo. ¿En qué lado está el transductor? ¿Dónde le puse el transductor? ¿No ves? La imagen es la misma. Y eso es clave porque si hay un aneurisma en una ilíaca no podemos confundirnos en cuál de las ilíacas es. O sea que no hay que memorizar que la de arriba es la derecha. En algunos pacientes no veo había acá no veo bien ese corte, bueno, entro por el otro lado y veo la misma. No, pero ahí ya tengo que saber cuál es derecha y cuál es izquierda. Ahí tiramos un Doppler siempre hacia el territorio porque sabemos que los trombos agudos, ¿cómo se ven? Anecoicos. Un trombo agudo para mí puede estar bien la arteria en la imagen 2D, pero puede estar ocurrida. Y solo con el Doppler no vamos a dar hueco.
Ya sabemos, protocolo antes de pensar en diagnóstico de oclusión arterial aguda. Primero, error del operador. ¿Cuándo yo marco el Doppler? Cuando no hay una buena ampliación. Que la ganancia esté cero, una. Sí. Otro caso. La ganancia está bien. Una ¿Qué angulación marca el Doppler? Hasta 60 es lo máximo. ¿Qué angulación marca el Doppler? 90. 90 No tiene que grados, ser bueno, 90. No. Tengo que ver que no es ninguna de esas cosas Ujú. antes de pensar si está ocurrido o no. ¿Cuáles son las características normales del Doppler colorido en la aorta abdominal, doctores? Tiene que presentar la aorta abdominal y también las ilíacas un flujo homogéneo laminar. En otras palabras, no tiene que haber aliasis, tiene que ser un flujo homogéneo laminar. Luego tiene que mostrar un calibre conservado del vaso. A diferencia de esta aorta abdominal, ¿qué artefacto estoy visualizando? Aliasis. Aliasis. Veo que hay lugares de estenosis, no hay un Sí. calibre conservado. La estenosis, ¿qué hace con la velocidad de la sangre? Aumenta, por eso apareció la aliasis. Cualquier aliasis me tiene que decir, ¿por qué puedo aumentar la velocidad dentro de la aorta? Estenosis. Tengo que ir a buscar la placa. Doppler espectral de la aorta abdominal, doctores. A la aorta abdominal la vamos a dividir en dos partes a la aorta abdominal. En aorta abdominal suprarrenal, cuando está por arriba de la salida de las arterias renales, y aorta abdominal infrarrenal, la que está después o debajo de la salida de las arterias renales. ¿Cuál es el flujo normal en la aorta abdominal suprarrenal? Trifásico. ¿Por qué? Por la influencia de las arterias renales. De la aorta abdominal infrarrenal es trifásico. Trifásico. Esto es lo normal. Ahora, exacto. Ahora les digo algo para que en la práctica no vean lo contrario. Nos memoricemos esto para el examen. Pero en el 50% de las personas normales tienen la aorta abdominal suprarrenal trifásica. La infrarrenal no es negociable, siempre tiene que ser trifásica, no importa en todos los pacientes si están normales, trifásica. Pero la suprarrenal en el 50% de las personas normales es trifásica. Pero ¿cómo me doy cuenta si es un trifásico porque los riñones no sirven o solo porque presenta ese flujo de ese paciente? ¿Por qué, doctores? Porque hay diferencia. Miren, este es un paciente normal. Acá estoy en la aorta suprarrenal, porque estoy a nivel del tronco ciliaco y la arteria mesentérica superior. Las renales salen más abajo. Estoy en la aorta suprarrenal. Veo onda 1, veo onda 2 y veo onda 3. ¿Qué tipo de flujo tiene este paciente sano y normal? Trifásica. Su infrarrenal está súper trifásica, como cualquier paciente normal tiene que ser. Ahora, ¿qué diferencia ven entre este trifásico y este trifásico? O lo mismo. ¿Dónde se está tomando la muestra? En la suprarrenal y en la infrarrenal. El ancho de el ancho de la 3. El ancho de la Es muy, pero muy largo. Ya, aparte del ancho, más que el ancho. La resistencia. La resistencia. La onda 3 acá, ¿no? Está más lejos de la línea de base. Eso significa mayor o menor resistencia. Menor resistencia. Menor resistencia. Acá hay un trifásico que tiene menor resistencia que la infrarrenal, que es altísima resistencia, muere en la línea de base. Entonces estoy viendo la influencia de quitar resistencia de los riñones, aunque sea trifásico. Estoy viendo que hay menor resistencia. Entonces muchos pacientes vamos a encontrarla así, pero esa diferencia. Si yo vería la aorta abdominal con este tipo de trifásico, nadie es así fisiológicamente. ¿Qué significaría eso? Que los riñones no funcionan. Entonces, eso, doctores. Nos quedamos como la aorta abdominal suprarrenal, bifásica. Nos quedamos con el examen. Pero van a ver que en otros pacientes suele ser trifásica, no tienen alteración, pero es un trifásico que diferente a la infrarrenal, mostrando menor resistencia. ¿No? Ya si no hay diferencia de la infrarrenal con la suprarrenal es porque los riñones no están haciendo eso, no están funcionando. En algún momento puede ser normal una arteria renal. En algún momento puede ser normal. Es una arteria que sería en una insuficiencia renal. No, ¿por qué pues no sería cuál sería la Acá, doctores, en algunos pacientes, ¿no? Por la hemodinámica de los riñones funcionan normal, ¿no? Pero no logran
quitar la resistencia al nivel que se vuelva bifásica la suprarrenal. Sigue trifásica, pero de menor resistencia que la infrarrenal, ¿no? Es como decía, fisiológicamente algunos pacientes tienen eso, como otros pacientes, la arteria mesentérica superior no tienen estenosis, pero suelen manejar grandes velocidades. Y hasta el momento hay pacientes que tienen clínica y otros que no tienen clínica y viven normales. O sea, no se sabe por qué algunos manejan velocidades y por qué unos presentan clínica y otros no. Y están en eso. En este caso no pasa eso. Estos pacientes son normales, no tienen clínica, pero tienen su suprarrenal trifásica, pero de baja resistencia. De baja resistencia. Solamente la resistencia es la variación. Eso. Si está normal el paciente, mire, es diferente el trifásico, ¿no? Pero si no hay diferencia entre la infrarrenal y la suprarrenal, es porque la suprarrenal no está normal. No puede hacer una suprarrenal de esa forma. De alta resistencia, ¿no? Pero lo más común es que sea bifásico. Yo sé que al inicio eso confunde, no prefería no decirles eso, pero en la práctica lo van a encontrar y no les va a cuadrar, el paciente está normal y como que está trifásica la suprarrenal. Y después poniendo Por esto, poniendo diagnósticos. Eso. Ahora, ¿cuál es la hemodinámica, doctores, de la aorta abdominal suprarrenal? La aorta abdominal suprarrenal va a ser, ¿qué dijimos? Bifásica. Y sabemos una pequeña excepción. Sí. ¿Cuál es el tipo de flujo? El tronco celíaco. ¿El tronco celíaco en qué se bifurca? Arteria hepática común y arteria plénica. Va a irrigar órganos. ¿Qué tipo de flujo va a tener el tronco celíaco? Va a irrigar órganos. Bifásico debe ser el tronco celíaco. Bifásico debe ser el tronco celíaco. La arteria mesentérica superior, doctores, es la única excepción. Siempre hay una excepción en la vida, ¿no? Es la única excepción, doctores. La arteria que irriga un órgano y que puede ser trifásica, la única excepción, ¿quién es? La arteria mesentérica superior. ¿Por qué? Porque el intestino tiene fisiológicamente una vascularización de alta resistencia, ¿no? Así somos creados, ¿no? Entonces, la única excepción es la arteria mesentérica superior. Y irriga un órgano, ¿cuál es su flujo normal? Trifásico. Ahora, mesentérico. la arteria mesentérica superior va a ser trifásica si el paciente está en ayunas. Pero si el paciente comió, va a estar bifásica. O sea, depende si está en ayunas o no. ¿No? Entonces ya pueden saber si el paciente le está mintiendo o no. Dice, estoy en ayunas, bien algo que la arteria mesentérica superior está bifásica, la arteria mesentérica superior está en ayunas o no. No. Porque si estaría en ayunas, estaría ¿qué? Trifásica. ¿Y por qué pasa eso, doctores? Porque el intestino fisiológicamente tiene una irrigación de alta resistencia, trifásica. Y cuando comemos, ¿quién va a trabajar para digerir eso? El intestino. Si va a trabajar más el intestino, ¿qué necesita? Irrigación. ¿Y el organismo cómo le va a dar más irrigación? Y por eso le tira. ¿Y cuánto va a estar bifásico ese paciente, su arteria mesentérica superior de lo que comió? Por lo menos unas 2 horas. Y de ahí otra vez, que es la digestión, otra vez vuelve a ser ¿qué? Trifásico. No, 2 a 3 horas. No. Única excepción, arteria mesentérica superior. ¿Y la aorta abdominal infrarrenal qué tipo de flujo debe tener? Trifásico. Entonces, de memoria, suprarrenal, trifásica, tronco celíaco, bifásico, arteria mesentérica superior, bifásico, trifásico, depende de estar en uno o no. Infrarrenal, trifásico. Entonces, la hemodinámica del territorio de la aorta abdominal superior. Acá tenemos el mismo paciente, estamos estudiando la arteria mesentérica superior. ¿Está en ayunas? ¿Cómo la ven? Sí, El paciente trifásico. comió, miren qué pasó. Bifásico. No puede esa vascularización compensatoria que necesita el intestino por la digestión. Pronto la ciencia elimina las mentiras. Miren, ya podemos saber si el paciente está o no en ayunas. Las arterias ilíacas, doctores, ¿qué tipo de flujo tienen que tener? Trifásico. Miren, un súper trifásico. La onda 2 muere en la línea de base. Como tiene que ser la aorta abdominal infrarrenal también, ¿no? Y esto hasta la punta de los pies se tiene que repetir, todo para abajo. Trifásico de alta resistencia de uno. Doctor, Sí. disculpe, entonces la persona que hace ejercicio extremo, digamos, y después uno le hace un nombre. Todo lo fácil. Cualquier persona que haya hecho ejercicio, subir grada, correr, todo va a estar bifásico por lo menos 1 hora. Porque es fisiológico, el organismo necesita que se recupere el músculo, ¿no? Todo bifásico, 1 hora. De ahí se sienta 1 hora y a otra vez
todo bifásico, trifásico. Si no vuelve, porque tiene una lesión hemorrágica. Acá tenemos las arterias ilíacas, ¿no? En reposo el paciente, trifásico. Hace ejercicio, ¿qué se volvió? Bifásico. ¿Patológico? No, porque hizo ejercicio. ¿Por qué fisiológico? Porque va a volver a su normalidad. Si no vuelve es porque es patológico. Entonces, miren doctores, ejemplo de aortas infrarrenales bifásicas. ¿En qué caso las aortas abdominales infrarrenales entonces estarían bifásicas? Primero lo normal, ¿qué? Ejercicio intenso. Ejercicio, porque bajo bifásico y bifásico, ¿qué va a estar acá? Bifásico. Vasodilatación. Ejercicio, primero lo normal. Luego, en caso de estenosis hemodinámicas, en la propia aorta abdominal infrarrenal. ¿Cómo va a estar la infrarrenal en este caso? Bifásica. Luego, si hay isquemia bilateral en ambas piernas, en este caso de acá, ¿cómo va a estar la infrarrenal? Bifásica. ¿No? O tumores en la pelvis que muevan las arterias ilíacas, que eso igual va a quitar la resistencia. Y la aorta abdominal en ese caso va a estar también bifásica sin ninguna lesión de estenosis. Menos frecuente, pero sí es frecuente en pacientes sobre todo ancianos. Lo mejor que sería practicar vascular, ¿dónde sería, doctores? En los asilos de ancianos. Sí, porque Ahí ahí. sería lo mejor practicar vascular. Vamos, ¿no? Vamos a ir. A medicina interna, Y el ¿no? tiempo Como de recuerdo. descanso para poder, digamos, después de un ejercicio intenso, digamos. Una hora. Una hora. Ya No digo. importa si fue suave o intenso, Uy. una hora, el corazón. Bueno, Sonó raro eso de que. Literal. No, ¿eh? Eso. Entonces, esos son los casos, doctores. Pregunta examen. Deme 5 o deme 2 o 3 ejemplos de una aorta abdominal infrarrenal bifásica. Normal, Sí, se quiere. 5, 9, 4 nomás. Cuatro. ¿Cuál sería la chica? Ah, ya. Dándole una siempre. Ahora, doctores, yo tengo toda la aorta abdominal, las ilíacas, tengo todo bifásico y la onda 1 de baja velocidad, o sea, flujo de baja velocidad, pero bifásico. Todo, y no encuentro ninguna lesión en esa Corazón. arteria. El problema está donde Corazón. más arriba. No, corazón. ¿Y por qué me hace pensar? ¿Cómo me doy cuenta que puede ser corazón primero? Bombea. Porque está viendo un flujo, onda 1 débil, pequeña, no es una onda grande, bifásica, onda 1 que es la velocidad del vaso pequeña. O Sí, sea, la poca contracción fuerza, es menor. Y todo bifásico, ¿por qué? Porque el problema está acá, pues. Todo. Vale. No, ahí ya me yo creo que eso ya es para el cardio. En las insuficiencias. Ahí también podemos ver ese caso que ya nos dice el culpable está más arriba. Así, una onda Ay, qué débil bonito. y todo bifásico, ¿no? Y todo. Ahora vemos doctores estenosis. Este no. La principal patología de las arterias, las placas de ateroma. ¿Qué produce una placa de ateroma? Estenosis dentro del hueso. Doctores, ahora yo tengo que poder definir el porcentaje de estenosis. Acá hay una estenosis, perfecto. ¿Es anatómica o hemodinámica? ¿Cómo me doy cuenta si es anatómica o hemodinámica? El porcentaje. Hay que Aparte del ver. porcentaje, no sé el porcentaje. Ah, No, por ecografía. velocidad tenemos que ver. Velocidad, no, ambas aumentan la velocidad. Resistencia también. La vasodilatación. Eso. Si esta arteria está bifásica, ¿qué tipo de estenosis es? Hemodinámica. Si esa arteria está bifásica, ¿qué tipo de estenosis es? Y Hemodinámica. si está trifásica, Anatómica. listo, nada. Ujú. Ahora ya sé que yo puedo saber si es hemodinámica o anatómica por cómo está el Doppler espectral. Pero en el informe tengo que poder poner un porcentaje, es decir, mayor al 50, 60, 70, 80. ¿Cómo hacemos eso, doctores? Con ecografía. ¿Cómo calculo el porcentaje de una estenosis? Tengo que calcular índices históricos. ¿Cómo se calcula el índice histórico? Tengo que ver dos informaciones: la velocidad en el punto de mayor estenosis, donde está la mayor velocidad, y esa velocidad, que sería para mí la velocidad de la lesión, voy a dividirla por la velocidad antes de la estenosis. Esa división matemática, la velocidad de la lesión dividido por la velocidad de la prelesión, eso se llama el índice histórico. Y de acuerdo al resultado de esa división matemática voy a clasificar el porcentaje de estenosis.
Si esa división matemática, el índice sistólico, da menor a 2, la estenosis es menor al 50%. Si el índice sistólico es mayor a 2, pero menor a 4, la estenosis está entre el 50 al 75%. Y si el índice sistólico es mayor a 4, la estenosis es mayor al 75%. Y si el flujo post-estenosis es Tardus Pardus, no necesito yo el índice sistólico, ¿cuánto le decimos? Más 95. Entonces acá sería mayor al 75%, pero menor a cuánto? Al 95%. No. Pues si están los paros, es mayor al 95%. Sí. Entonces, eso, de esa forma sabemos el porcentaje de estenosis, sacando el índice sistólico. ¿Cómo se calcula el índice sistólico? Velocidad de la lesión dividido por la velocidad de la prelesión. Calcula. Por eso si el ecógrafo no lo hace. Nos da la velocidad y nosotros calculamos. Entonces, para su examen más está calculadora, no celular, que puede copiar. Entonces, calculadora de colegio. Ya no tenemos. No celular. Entonces, velocidad de la lesión y velocidad de la prelesión. Lesión mayor a 10 y prelesión. Y claro, cuantificamos el porcentaje de prelesión. Entonces acá tenemos las estenosis menores al 50% es anatómica. Entre el 50 al 70% persiste anatómica en la aorta abdominal y mayor al 75% va a ser hemodinámica. ¿Por qué? Porque acá va a estar como la onda bifásica y acá en estas dos Trifásica. Acá tengo un paciente con una estenosis entre el 50 al 75%. ¿Cómo va a estar la velocidad acá en la estenosis? ¿Aumentada o disminuida? Aumentada. ¿Va a ser bifásica o trifásica? Trifásica. De alta velocidad. Prelesión trifásica. Poslesión trifásica, pero con menor velocidad que antes de la estenosis. Dijimos que se pierde fuerza. Índice sistólico va a ser mayor a 2. No, 4. Debe ser una estenosis 50, 75% y sería anatómica. Pero entre el 50 y 75%. Miren, Eliezer, miren cómo aumentó la velocidad. Altísima la velocidad. ¿Pero qué tipo de flujo ven? Doctor, ahora lo del índice mayor de 2, mayor de 4, el otro, ¿cómo? No lo entendí mucho. Ahí, Ay, por favor. Es una división matemática. Esa. ¿Cómo calculo el índice sistólico? Ujú. La velocidad de la lesión, digamos 100 centímetros sobre segundo, y la velocidad antes de la lesión 50 centímetros sobre segundo. Ujú. Hay que dividir la lesión por la prelesión. 100 dividido entre 50, ¿cuánto es? 100 dividido entre 50. 2. Por eso, ahora por favor, si es 2, Ya. si va a ser Ay. 2 o menor a 2, va a ser Qué bueno que estudiamos menor al medicina. 50%. Qué bueno que estudiamos Si fuera medicina. 2,5 o 3 el resultado de la división, sería mayor a 2, pero menor a 4 sería entre 50 y 75%. Por eso Si sí fuera se 5, mayor a 4 Mayor a sería 4. mayor al 75%. Estas dos son anatómicas, todavía la cantidad de sangre que pasa sirve, no hay vasodilatación. ¿Cómo van a estar las ondas trifásicas? Acá no vasodilata, ¿cómo está? En práctica lo vamos a practicar con la fórmula, ¿no? Con la calculadora. Calculadora, sí. En la ecografía hace todo normal, miden la lesión, miden la prelesión. Al hacer el informe ya calcula ambas áreas y de acuerdo a lo que salga ya cuantifica el estenosis. Ahora sí. Entonces tenemos este caso. Estenosis mayor al 75%, pero menor a cuánto? Si el flujo más menor a 95. Menor a 95. Acá la velocidad de la lesión y la prelesión. La lesión va a estar Más de 4. altísima, pero bifásica, ¿no? Sí. Acá bifásico, y el índice sistólico va a dar mayor a 4. Ahora, estenosis mayor a acá, mismo caso, mayor al 75%. Miren, ¿qué tipo de onda ven? ¿Bifásica o trifásica? Bifásica y de alta velocidad en el lugar de estenosis, ¿no? Luego en la prelesión, en la poslesión, ¿no? Luego de la estenosis, doctores, miren cómo está la velocidad. Súper baja. ¿Qué tipo de flujo? ¿no?
es Podría ser bifásico. tardus. Es Podría ser bifásico. tardus pardus si la velocidad del estenosis aumentó. No. Si en la estenosis, ¿cómo que pasó con la velocidad de la estenosis? Aumentó. Aumentar. Puede ser un tardus pardus. No. No. En el tardus pardus, en la estenosis y luego de la estenosis, es tardus pardus. No es que aumenta y luego la estenosis es tardus pardus, no, en la estenosis es tardus pardus. Ese sería ya. bifásico. Por si acaso, por eso no se entendió bien. Ujú. En O la sea, ya- estenosis es tardus pardus y luego también. No es que la estenosis aumenta y ya está, no. Todo. O sea, que basta que haya aumentado eso no es tardus O sea, pardus. tanto en la lesión y posterior a la lesión. Exacto. O sea, que acá, aunque Si hay parezca, eso, no es. aunque parezca débil la onda, Pero no es. Es Ya, bifásico. entonces, ¿qué estenosis es? Mayor a 75 y menor a 95. 95%. Eso. Entonces, acá miren qué tamaño de estenosis. Grande. Sí. Aliasi, porque ¿y si hay aliasi? ¿Están los barros? No, porque aumentó la velocidad. Post lesión bajó bastante, que la estenosis mientras más grande aumenta más la velocidad, pero se pierde más fuerza, luego la estenosis está mucho más débil. Eso, doctores, de esa forma podemos saber el porcentaje de estenosis. ¿Cómo? Sacando el índice sistólico. ¿Qué es el índice sistólico? Es una división matemática de la velocidad de la lesión Prelesión. dividido por la prelesión. Prelesión y lesión. Exacto. Para ver si es menor a 2, entre 2 a 4, mayor a 4. Y si el flujo está tardus pardus, no necesito índice sistólico, ¿cuál es el resultado? Tardus pardus. Estenosis mayor al 95%. 95%. Mayor 95%. Ahora, patologías de aorta abdominal, doctores. Las más comunes: aterosclerosis, arteritis, disección de aorta abdominal, aneurisma de aorta abdominal, oclusión de arterias o arterial. Ay, qué- Aterosclerosis, las placas de ateroma, ¿no? Que son la producción de las placas de ateroma en las paredes internas, en las capas internas de la arteria, ¿no? Entre la íntima y la media. Tenemos dos tipos de placas de ateroma: las lipídicas, que son hipoecogénicas, homogéneas, no producen sombra, y las calcificadas, que son hiperecogénicas y producen sombra acústica posterior. ¿Cuáles son las mejores, las más saludables de esas dos, doctores? Las calcificadas, porque son feas, pero son duras, más estables. Las más peligrosas son estas, más blandas, se puede fácilmente desprender un pedazo y obstruir una arteria de menor calibre distal. Un embolio. Mejor, el vascular prefiere entrar a cirugía en qué tipo de placa, con mayor confianza calcificada. Calcificada. Entonces, en la ecografía también hay que dar si la placa es lipídica, es calcificada o es mixta, 50% calcificada y 50% lipídica. ¿Hay las dos? ¿Pero? ¿Hay mixta? Ahí está. Acá sería totalmente calcificada, totalmente lipídica y hay mixta. Entonces, información también importante. Aparte de decir eso, decir cuál es el porcentaje de estenosis que está produciendo esa. Si es anatómica, si es hemodinámica. Acá veo una placa de ateroma que produce una estenosis, el Power Doppler y la misma Doppler colorido. ¿Qué fenómeno produjo? Aliasi. Aliasi, ¿no? Una estenosis que lo más común es hemodinámica. Aneurisma, doctores, esto sí. El mejor método para estudiar los aneurismas, doctores, ¿cuál es? Ecografía. A una ecografista no se les puede pasar un aneurisma, es el mejor método. Y peor si el examen trata Doppler abdominal. No hay como, no se puede ver un aneurisma. Es el mejor método. Ahora, doctores, para ser llamado aneurisma tiene que cumplir requisitos, no cualquiera se va a llamar aneurisma, no tiene que cumplir unos estatutos para ser digno de ser llamado aneurisma. ¿Qué debe ser, doctores? ¿Característica? La dilatación tiene que ser focal, no puede ser toda la arteria dilatada, para nada, solo un lugar de la arteria tiene que ser la dilatación. Luego, esa dilatación focal tiene que medir mayor a 3 centímetros. 3 centímetros para ser considerado un aneurisma, otro requisito. Luego, esa dilatación focal que mide mayor a 3 centímetros tiene que contener las paredes de la arteria, porque es la misma arteria dilatada, o sea, tiene que tener sus paredes. Si no tiene sus paredes, no es aneurisma, no es la arteria. Tiene que tener las paredes de la arteria. Y el flujo Doppler colorido, doctores, el aneurisma es bien característico, su flujo. Hace la imagen del bien y el mal. Exacto. Entonces, la dilatación tiene que ser focal. Miren, este es el segmento
Prebifurcación, aorta abdominal, ilíacas comunes. Prebifurcación, pum, aneurisma, ¿no? Ahí estamos haciendo la imagen de la Y y ya vimos la lesión. La dilatación es focal, mide mayor a 3 centímetros, corte transverso, medimos corte transverso, mayor a 3 centímetros. Tiene las paredes de la arteria y tiene el signo de bien y el mal, color rojo y azul que se tocan ¿no? Signo bien y el mal bien característico en aneurisma. ¿Por qué motivo, doctores? Por la dilatación. Por este motivo acá. Acá tenemos arteria, pero no. Ahora, acá, doctores, vemos la arteria y vemos el aneurisma, ¿no? La arteria y el aneurisma. La sangre viene por acá. Cuando ingresa el aneurisma, se viene por acá. Se encuentra con una curva, pues se viene para abajo. Se encuentra con otra curva, se viene por acá. Luego, cuando está por acá, la misma sangre que va hacia adelante, la tira para adelante. Entonces, en otras palabras, la sangre da vueltas. Como un remolino. Por eso el flujo es turbulento. Cuando la sangre está en esta dirección, ¿qué va a pintar? Azul. Y cuando está en esta dirección, ¿qué va a pintar? Rojo. Entonces, por eso se ve rojo y azul. Porque me dice que el flujo es turbulento, ¿no? Entonces, por eso lo normal es el característico ese flujo en el aneurisma, es turbulento, rojo y azul, y los colores se tocan, ¿no? El azul y el rojo se tocan. Entonces, tenemos esos criterios de aneurisma. Criterio. Exacto. Los aneurismas pueden ser de dos formas. Los fusiformes, o sea, es una dilatación simétrica de todas las caras de la arteria, o los saculares, solo en una cara de la arteria se dilata, ¿no? Que hace una imagen que parece una pipa, ¿no? Pero igual es aneurisma, porque hay una dilatación focal, mide mayor a 3 centímetros, tiene las paredes de la arteria, pero los requisitos son aneurisma, pero de forma sacular. Estos son los más comunes de los fusiformes. También hay que decir qué tipo de forma tiene el aneurisma. Acá, doctores, lo más común es que se haya un aneurisma en la aorta abdominal, que encontremos también en alguna de las ilíacas. Puede ser que no las tenga, pero es más riesgo que lo vaya a tener en alguna de las ilíacas. ¿Cuándo damos aneurisma en las arterias ilíacas? Cuando su calibre mide mayor a 1,5 centímetros. En la aorta abdominal, mayor a 3. La mitad de 3, 1,5 para las ilíacas, ¿no? Lo mismo, una dilatación focal, tiene todas las paredes de la arteria, tiene el flujo característico al Doppler y mide mayor a 1,5 centímetros de ilíaca, aneurisma anterior. Acá vemos todo esto es el aneurisma de la ilíaca, doctor, eso es lo que está trombosado, eso es trombo en la pared del aneurisma y solo lo que quedó por donde sigue pasando la sangre, ¿no? El aneurisma trombosado y por donde pasa la sangre. Centro lumínico. Sí. Hipohipogénico sin suma. Doctores, algunos estudios han demostrado que si hay un aneurisma de aorta abdominal, el paciente tiene un aneurisma de aorta abdominal, tiene un 10% de tenerlas también donde en las ilíacas. Si un paciente tiene un aneurisma en las arterias ilíacas, un 15% de riesgo de tenerla donde en la arteria poplitea. Los pacientes que tienen un aneurisma en la arteria poplitea, el 50% de ellos suelen tenerlas en ambas popliteas bilaterales. Y los pacientes que tienen aneurisma bilateral en las popliteas, el 50% suelen tener un aneurisma donde en la aorta abdominal. Entonces, si encontramos un aneurisma en la aorta abdominal, sería bueno que mirar en él la poplitea. Si encuentra un aneurisma en una poplitea, ¿qué sería bien? Mirar a otra poplitea. Si encuentran las dos, ¿qué sería bien? Estudiar la aorta abdominal. No es una regla fija, pero hay esa mayor probabilidad y riesgo de tener eso. Diferencia entre un aneurisma de aorta abdominal y un popliteo. El aneurisma de aorta abdominal tiene más riesgo de ruptura, en cambio el aneurisma de poplitea tiene más riesgo de trombosis. Clasificación de los aneurismas. Los clasificamos de acuerdo a su orientación con las arterias renales. En infrarrenal, cuando está por debajo de la salida de las arterias renales. Transrenal compromete las arterias renales y transcelíaco compromete hasta el tronco celíaco. Los más frecuentes los infrarrenales. El lugar más común del infrarrenal, prebifurcación de aorta abdominal, ¿no? Pero podría estar más arriba. Ahora,
no siempre es fácil ver las arterias renales, ¿no? Veo el aneurisma, pero no veo muy bien la arteria renal para saber si está comprometiendo o no la arteria renal. Hay una pequeña ayuda, doctores. Este vaso es fácil de ver por ecografía. ¿Cuál es? Mesentérica. La arteria mesentérica superior. Este redondo amarillo que ven es la arteria renal. Está comprobado que si el aneurisma está a una distancia mayor a 3 centímetros de la arteria mesentérica superior, que esa sí la vemos y podemos medir, no está comprometiendo la arteria renal. Si el aneurisma está a una distancia menor a 3 centímetros de la arteria mesentérica superior, ¿qué está comprometiendo? La arteria renal. Y si yo no veo la arteria mesentérica superior, deforme la anatomía, es porque está comprometiendo hasta el tronco cerebral, transcerebral. ¿No? Lo más fácil, por si no veo las arterias renales, para saber si es transrenal, infrarrenal o transcerebral. Doctor, una pregunta ahí. Los 3 centímetros se cuenta así, ¿no? Sí, usted hace el corte longitudinal del aneurisma y ve la arteria mesentérica superior, esta imagen de acá. Veo el corte longitudinal del aneurisma y la distancia mesentérica superior y mido. ¿No? Acá no era necesario, ¿por qué? Porque es prebifurcación, no está por debajo de la arteria renal, pero igual va a dar un informe para qué distancia está de la arteria mesentérica superior. Toda dilatación, doctores, tiene la tendencia a remodelarse. Aquí llamamos remodelación negativa, a que se trombosa de afuera hacia adentro. Es como si el organismo a esa dilatación quiere devolverle el calibre que era antes de que exista la dilatación. Empieza a trombosarse de afuera hacia adentro. Todo esto es el aneurisma, solo que acá pueden ver trombo parietal, y solo acá lo que quedó la luz por donde sigue pasando la sangre. Por ejemplo, este paciente que sí tenía aneurisma, doctores, en un examen con contraste, en el examen con contraste se dijo que no tenía ningún aneurisma, porque el contraste solo dibuja por donde pasa la sangre. La remodelación fue tan perfecta que volvió el calibre del vaso como era antes de que exista el aneurisma. Pero ese paciente a la ecografía no, este sí tiene aneurisma, solo que ¿qué es lo que pasa? Es que ese aneurisma está trombosado, está remodelado. Por eso la ecografía es el mejor método para estudiar el aneurisma. Protocolo de un aneurisma: primero, su localización, saber si es infrarrenal, transrenal, transceliaco, su forma, si es funciforme o si es sacular, todo lo que va en el informe ecográfico, sus medidas, longitudinal, anteroposterior, transversal y el volumen que tiene ese aneurisma. Luego medimos el cuello proximal, la entrada, el cuello distal, la salida, para saber qué tamaño es la puerta de entrada, qué tamaño es la puerta de salida. Damos los cuellos proximales y distales. Luego tenemos que también decir si el aneurisma está comprometiendo alguna arteria. Por ejemplo, puede estar comprometiendo las arterias renales o la arteria mesentérica superior. Y la referencia si hay presencia de trombos parietales o no dentro de ese aneurisma. Entonces son informaciones que vamos a dar en el informe ecográfico. El tratamiento del aneurisma, doctores, suele ser que colocación de una endoprótesis adentro. El problema es la dilatación, hay que matar la dilatación, un stent dentro del celular para matar esa dilatación. A veces el stent puede tener fallo, puede tener una ruptura y sigue saliendo la sangre hacia el lugar del aneurisma y sigue aumentando la presión. O lamentablemente el paciente justamente tiene una arteria que irrigaba también esa zona y le sigue metiendo sangre a esa porción, igual sigue aumentando la presión. Y eso se ve en los controles, ¿no? Si está bien la prótesis, si no hay ninguna fuga o si no hay algún vaso que sigue metiendo sangre en esa porción. Acá podemos ver la prótesis y cómo hay fuga, ¿no? Fuera de la prótesis, por una falla de la prótesis. Ahora miren este paciente, vamos a ver si sirve este video. ¿Qué vamos a hacer en este paciente? Corte transverso a nivel del espigazo. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para saber cuál es la aorta abdominal? La Y arriba de eso, la aorta. ¿Qué vamos a hacer, doctores, en ese corte transverso, el barrido desde el epigastro hasta la cicatriz umbilical? ¿Qué es lo normal? Mientras vamos descendiendo, lo normal es que el calibre de la aorta vaya disminuyendo hasta formar las ilíacas que son de menor calibre que la aorta. Pero si yo veo que la aorta va bajando y boom, se crece, ¿qué es? Aneurisma. Entonces, una imagen bien típica, a ver si sirve el video. Ahí. Entonces está la aorta abdominal, vamos a ir bajando con el transductor, estamos bajando, todo bien, bajando y boom. Aneurisma. Entonces, bien característico. Ese pequeño barrido, doctores,
sumamente importante, por eso pequeño barrido que nos hace encontrar aneurisma. Doctor, cuando encuentran un aneurisma, ¿se puede hacer longitudinal? ¿O es el corte para la Sí, al 100%. Incluso para sacar el volumen del aneurisma necesita su corte longitudinal y el transversal, y eso es la 3 medidas. Y para valorar sobre el transversal, digo, no. El diámetro mayor a 3 centímetros transversal, porque la arteria se mide en qué corte transversal. Ya para sacar su volumen hacemos los cortes. Acá, doctores, vamos a medir la arteria donde no existía el aneurisma y vamos a medirla en la porción del aneurisma. Aparte de eso van a ver qué más ven en ese aneurisma. Remodelación. Remodelación negativa. Se llama la trombosis de afuera hacia adentro del aneurisma. Esto, doctores, miren, cumple requisitos. La dilatación, miren, vamos a medir pared externa, arteria. Midió, digamos que 4 centímetros, midió 3. Dilatación focal. ¿Tienen las paredes de la arteria? ¿Ustedes pueden ver la pared de la arteria? Sí. Entonces cumple los requisitos de aneurisma. En este caso era un aneurisma infrarrenal. ¿De qué forma? Fusiforme, ¿no? Infrarrenal, fusiforme. Y aparte presentaba ¿qué? Trombosis en las paredes, remodelación negativa. Persona de la tercera edad hipertensa tiene más tendencia a que su aorta abdominal vaya más, un trayecto más en zigzag, ¿no? Ya no es rectilíneo, pero si en la tercera edad y es hipertensa. Acá ocurre el aneurisma. Vamos a ver el video. Veo la salida de la arteria mesentérica superior, voy a poder medir su distancia del aneurisma a la arteria mesentérica superior. Corrección del aneurisma, doctores. Primero, ¿cómo estaría la hemodinámica de un paciente con un aneurisma? Antes del aneurisma tendríamos una aorta trifásica. Si fuera la infrarrenal, trifásica. En el aneurisma, ¿cómo estaría? ¿Qué significa la onda 2? Resistencia periférica. ¿Pero qué, la onda 2 qué significa? Que la sangre que iba hacia adelante, ¿por qué hay una onda? Regresa. ¿Acá la sangre regresa o no? No. ¿La sangre regresa o no? Da una vuelta. Dar la vuelta, ¿qué significa? Que por donde vino volvió también. No, regresa. Entonces, ¿qué tipo de flujo tiene una aneurisma? Trifásico. No por resistencia, sino porque la sangre regresa. No, da vuelta, regresa. Trifásico. ¿Cómo va a estar la velocidad en un aneurisma? Disminuida. No. Va a ser un flujo hipocinético, ¿no? Turbulento, hiperresistente. ¿Cuál es la hemodinámica de un aneurisma, doctores? Flujo hipocinético, ¿qué significa hipocinético? Baja velocidad. Hipercinético, alta velocidad. Normocinético, no baja velocidad. Hipocinético, turbulento, da vueltas. Y hiperresistente, ¿por qué? Hay onda 2. Entonces, miren, eso va a ser un trifásico pequeñito contaminado. Eso es el trazado normal dentro de un aneurisma. Salimos del aneurisma, ¿qué va a pasar? Normaliza. Trifásico normal. ¿Cómo quiero saber? Quiero saber si el tratamiento fue exitoso, doctores. Colocamos una stents, una endoprótesis en ese lugar para eliminar esa estenosis. ¿Qué tendría que pasar acá para saber que fue exitoso? Ir a la normalidad. Trifásico. Y aumenta la velocidad porque hemos eliminado la dilatación. Protocolo de acompañamiento de un aneurisma de acuerdo a su tamaño, para ver cada cuánto se hacen los controles. Y tenemos esto, doctores, lo que llamamos el falso aneurisma. Por eso decimos, el aneurisma tiene que cumplir requisitos. Si no los cumple, no es un aneurisma. Porque existe el caso de un falso o pseudo aneurisma. ¿Qué es un falso aneurisma, doctores? Es cuando en un lado hay una discontinuidad en las paredes más internas de la arteria, pero está íntegra la capa más externa. Entonces se forma un callejón sin salida, ¿no? Entonces las paredes están desintegradas, ¿no? Descontinuadas, pero no la capa más externa.
Entonces se forma un callejón sin salida. Acá, doctores, va a parecer que es un aneurisma, pero no va a cumplir un requisito. Por ejemplo, acá. Miren, esta imagen es muy similar. Un aneurisma verdadero y un falso aneurisma. Acá, doctores, puedo ver que hay trombo parietal, pero podría ser un aneurisma que no tenga trombo. Y es una imagen muy similar. Única diferencia, doctores, ¿ven las paredes acá? Vemos, acá no vemos las paredes. Entonces no cumple el requisito. No tiene las paredes de la arteria. No sería un aneurisma. ¿Qué sería? Un pseudoaneurisma. Ya sabemos que es un pseudoaneurisma. Miren, incluso el pseudoaneurisma, doctores, igual hace la imagen del bien y el mal. Se parece todo al aneurisma. Va a ser una dilatación mayor a 3 centímetros. No. Va a tener ese flujo de la imagen del bien y el mal al doble colorido. Pero ¿qué No, la requisito pared. no cumple? La pared No tiene paredes de la arteria. no tiene un criterio. Exacto. Entonces es un pseudo, lo que llamamos pseudoaneurisma, falso aneurisma. En el doble colorido, doctores, como es un callejón sin salida, el pseudoaneurisma, en la sístole ingresa la sangre, callejón sin salida, y en la diástole, ¿qué va a pasar? Se sale de nuevo la sangre. Por eso al doble espectral, doctores, el pseudoaneurisma va a tener una sístole positiva, diástole negativa. Sístole positiva, diástole negativa. Eso es un flujo de un aneurisma. No, el aneurisma tiene que ser un trifásico, pequeñito, pero trifásico. No un positivo negativo. Positivo negativo, eso es falso aneurisma. Entonces, eso, doctores, tenemos un falso aneurisma. Siguiente patología en la aorta abdominal, arteritis. La arteritis es la inflamación de la arteria. Vamos a ver que las capas de esa arteria están engrosadas y hipoecogénicas. Y es toda la arteria la que va a estar con las paredes inflamadas. Acá, doctores, la arteritis produce una estenosis, pero una estenosis homogénea. Solo hay luz en el centro del vaso, como si lo haya hecho un artista. Están totalmente todos simétricos. La arteria tiene paredes espesadas, hipoecogénicas. La sangre solo queda pasando por el centro del vaso, la luz del vaso está en la parte central y vemos una arteria normal y una arteria con arteritis. Si la arteritis avanza puede llegar incluso a ocluir totalmente la arteria. ¿Qué produce la arteritis, doctores? ¿Qué ven? A diferencia de esta arteria normal. Estenosis. Y si es importante, ¿qué va a producir? Isquemia distal. ¿No? Y puede llegar incluso a ocluir totalmente el vaso. Entonces también podemos encontrarnos con arteritis. Otra patología, disección de aorta abdominal. Las arterias, doctores, están compuestas por 3 capas, pregunta de examen. La adventicia, la media y la íntima. ¿Cuál es la más interna en contacto con la sangre? La íntima, ahí viene la media, que es la muscular, y la adventicia, que es la externa. La disección de aorta abdominal, doctores, es cuando la íntima, que está en contacto con la sangre, se desprende de una parte de la íntima, en una parte de la íntima, ¿no? Entonces se forma un callejón sin salida también, pero hay una capa desprendida. Entonces vamos a ver que en una parte la íntima se desprende, pero en la otra sigue adherida a la pared. Entonces hay una luz falsa, un callejón sin salida, y la luz verdadera, ¿no? La luz falsa va a tener el flujo invertido, a diferencia de la luz verdadera. Disección de aorta abdominal. Acá, doctores, vamos a ver dentro de la arteria una capa que divide 2 cavidades de la arteria. Una luz falsa y una luz verdadera y una luz falsa. Como van en direcciones contrarias al doble colorido, vamos a pintar de qué? De diferente color. Pero a diferencia del aneurisma, los colores no se tocan. ¿Por qué? Porque está la íntima separando una luz de la otra. En otras palabras, doctores, la disección de la aorta abdominal muy difícilmente vamos a lograr ver dónde comenzó, porque lo más común es que donde comienza en la aorta torácica y luego baja hasta la aorta abdominal. Es muy difícil ver el origen. Tenemos que ver la luz falsa, la luz verdadera, y tenemos que también, doctores, saber si la luz falsa está permeable o si está trombosada. ¿Por qué motivo, doctores? ¿Cuál tiene mejor pronóstico? Que la luz falsa se trombosa. Mejor pronóstico a que siga libre. Entonces también se hace bastantes controles a esos pacientes. ¿Por qué motivo, doctores? Porque miren, tratamiento quirúrgico de una disección de aorta abdominal, mortalidad del 20%. Tratamiento clínico, mortalidad 10%. ¿Qué es mejor?
varios pacientes con eso con control psicográfico. ¿Y qué tengo que ver aparte de la disección, doctores? Ver si la luz sigue permeable o está ocluida. ¿Qué sería lo mejor? Ocluida. Para facilitarlo más, doctores, es súper nítida la imagen para saber si hay disección de aorta abdominal. No es complicado. ¿Por qué? Por la imagen. Si ustedes ven una capa dentro de la aorta abdominal que hace la señal de un látigo, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? Disección. Miren ese video. ¿Ven algún látigo? Ahí ¿Dentro de la arriba. aorta? Sí, la señal del látigo parece una válvula del corazón. Diagnóstico ahí, doctoras, al instante. Disección. De aorta. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico, doctores? Disección de aorta abdominal. O sea, en otras palabras, todo lo que hablé se resuelve en una palabra. ¿Ven la señal del látigo? ¿Cuál es el diagnóstico? Disección de aorta. Y en los controles que hay que ver si la luz está permeable o está ocluida. Porque nunca había dentro de una arteria una membrana, dividiendo la arteria en dos cavidades. También puede afectar las arterias ilíacas, el borde transverso de las ilíacas, porque pintan de diferentes colores, porque una es luz falsa, otra es luz verdadera. Diferencia entre el flujo al Doppler colorido entre un aneurisma y una disección de aorta abdominal, ambas rojas y azul. Diferencia La pared, la íntima. que los colores no se tocan y Y no los se colores sí tocan. se tocan, ¿no? Pues después hay mucha diferencia en la dilatación de él. En cambio acá la aorta está con su calibre normal, porque el problema es adentro, no afuera. ¿No? Su calibre va a ser normal por afuera. Disección de aorta abdominal, aneurisma, diferencia al Doppler colorido. Lo mejor que le puede pasar al paciente que es oclusión de la luz falsa. Mejor pronóstico que si sigue Mejor pronóstico. corte transverso. Luz verdadera y la luz falsa ya ocluida. Parámetros para dar una disección de aorta abdominal en el informe, doctores: inicio, lo más difícil, lo más común comienza en el tórax, y eso lo haría ya el cardiólogo. Nosotros, difícil ver el inicio. Si está afectando algún vaso visceral, por ejemplo acá, esta es la arteria mesentérica superior, perdón, esta es la del tronco celíaco. ¿El tronco celíaco qué tipo de flujo tiene? Tronco celíaco bifásico. Al Doppler colorido, ¿cómo se debería ver una arteria bifásica? Tronco celíaco. Un solo color. ¿Cómo ves el tronco celíaco? Dos Dos colores. colores. ¿Por qué? Porque acá entró la disección, luz verdadera y luz falsa. No está trifásica porque no hay línea de base, solo son dos colores. En este caso, doctores, esta aorta abdominal con disección, veo que la luz falsa está irrigando la arteria renal izquierda. Entonces la arteria renal izquierda está siendo irrigada por la luz falsa de la disección. Entonces también hay que dar ese parámetro si está afectando algún vaso visceral, si se extiende hasta las arterias ilíacas y si la luz falsa está permeable o está ocluida. Parámetros a dar en el informe ecográfico. Y antes de oclusión de aorta abdominal, doctores, vamos a dar ahí vamos a dar un pequeño de aorta abdominal. ¿Qué hemos hablado de aorta abdominal? Hemos hablado de aterosclerosis, ¿no? Porcentaje de estenosis. Aneurisma. Hemos hablado de aneurisma, Disección. arteritis, disección de aorta abdominal. Ahora hablemos de oclusión de aorta abdominal. Doctores, cuando hay una oclusión de aorta abdominal, muchas veces podemos encontrar flujo, o sea, si está ocluida la aorta abdominal, muchas veces podemos encontrar flujo en los miembros inferiores. ¿Por qué motivo? Eso es cuando se activa la arcada de Riolan, ¿no? ¿Cuál es la arcada de Riolan, doctores? Pregunta de examen. Son una red de comunicantes. ¿Cómo son las comunicantes? Congénitas, ¿no? Es una red de comunicantes congénitas donde la arteria mesentérica superior irriga la arteria mesentérica inferior. La arteria mesentérica inferior irriga las arterias ilíacas internas. Y las arterias ilíacas internas irrigan ¿a quién? A la arteria ilíaca externa, la que va a llevar flujo al miembro inferior. Entonces, esa es la arcada de Riolan, ¿no? Pregunta examen, explique la arcada de Riolan. En otras palabras, doctores, los miembros inferiores están siendo irrigados ¿por quién? Por la arteria mesentérica superior. Es una red de vasos comunicantes, arterias comunicantes
¿Qué une la arteria mesentérica superior de una comunicante de la arteria mesentérica inferior? La arteria mesentérica inferior tiene una comunicante de las arterias ilíacas internas. Y las arterias ilíacas internas le van a hacer flujo aquí a la arteria ilíaca externa. Entonces, el flujo de la arteria interna, ¿cómo va a estar? Invertido. Doctor, O está metiendo flujo a la externa. ¿puede decirlo más lento, por favor? Pregunta examen. Explique la arcada de Rioland. ¿Es una red de qué? Comunicar. De vasos comunicantes. Sí. Congénitos. Donde hay una comunicante entre la arteria mesentérica superior con la arteria mesentérica inferior. Hay otra comunicante entre la arteria mesentérica inferior a las arterias ilíacas internas. Y las arterias ilíacas internas van a invertir su flujo para irrigar a quién? A la ilíaca externa. Esa es la cara. Y si hay una oclusión de aorta abdominal, muchos pacientes suelen abrir la arcada de, aquí está ocluida la aorta abdominal en el segmento aortoilíaco, suelen habilitar la arcada de Rioland. Como son comunicantes, ¿qué tipo de flujo van a tener los miembros inferiores? Trifásico. Bifásico. Ok. Comunicante, no soluciona el problema. Bifásico. 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 Y si fuera estar los paros, ¿qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué tipo de flujo? Serían redes, esto no serían comunicantes, serían redes colaterales. Laterales. La arcada Rioland son comunicantes. Ya no serían la arcada Rioland, serían otras colaterales. Colateral. Y en otras palabras, ¿quién está irrigando los miembros inferiores? La arteria mesentérica superior. Ay, verdad. La de abajo, ¿cómo se llama esa comunicante? ¿Esta? Esta es la arteria mesentérica inferior. Internas. Y las ilíacas internas te meten a las ilíacas externas. Por eso las internas, ¿cómo tiene que estar su flujo? Invertido. Para invertir su flujo, pues irrigar la externa. Pero eso es genético, hereditario. Comunicante es congénito. Congénito. Y aquí va a ser todo el movimiento va a ser bifásico, ¿no? Sí, no son comunicantes. No son colaterales. Comunicante llega mucha más sangre que una colateral. Si fuera colateral sería canos paros. Miren este caso, doctores. Acá tengo mi aorta abdominal corta longitudinal, tengo el tronco celíaco y arteria mesentérica superior y no tengo más flujo. Hay oclusión en esta porción. Como está ocluida esta porción de la aorta abdominal, la sangre tiene que ir a un lado, empieza a meter más sangre por las arterias lumbares. Entonces dijimos, las arterias lumbares no son visibles a la ecografía, Sí. a menos que estén formando parte de red colateral. O sea, la están metiendo más sangre por las lumbares, van a ser de mayor calibre. ¿Y qué va a pasar? Se van a ser visibles las visibles. lumbares en ese paciente. ¿No? Y acá dijimos que en otras palabras la arteria ilíaca interna va a irrigar a quién? A la externa, por eso su flujo va a estar invertido. Acá no hay flujo en la arteria ilíaca común, no. Pero la arteria ilíaca interna está con flujo invertido pintando de azul y está irrigando a la externa, que está su flujo normal rojo. Por la arcada de Rioland. Y este es el cuadro clínico ecográfico de una oclusión de aorta abdominal, doctores, con una activación de arcada de Rioland. Veo que está ocluida un segmento de la aorta abdominal, no hay flujo. En ese paciente va a ser más evidente que las arterias lumbares, porque forman parte de la irrigación colateral que está llevando el organismo. Y voy a ver que en la arteria ilíaca interna, cómo va a estar su flujo de ese paciente, invertido, y va a estar normal en la externa. Está siendo irrigado por interna a la externa. ¿Hay una aleación ahí o cómo hizo? Acá hay un aumento de velocidad en esta porción, pero no llega a ser aleación, no hay color rojo y azul, solo un azul más brillante. El interno es el que está invertido. Mire, invertido, azul, y externo está para abajo de sangre, ¿no? Pero todo un bifásico de baja velocidad. Ay, qué miedo. Tenemos, doctores, esto lo que se llama el síndrome de los dedos azules, ¿no? Una patología más conocida por los vasculares, ¿no? ¿Cuándo pasa esto? Cuando pequeñas partes de las placas de ateroma se desprenden y ocluyen arterias de menor calibre más inferiormente, y suelen tornar los dedos de ese color en el paciente, ¿no? Entonces ahí el vascular es
quiero saber si realmente es por esa causa de esta clínica del paciente, porque el principal lugar, doctores, de esas pequeñas placas de ateroma que incluyen esos pequeños vasos son provenientes de qué placas de ateroma? De la aorta abdominal. Por eso piden un Doppler aortoiliaco y ahí, doctores, aparte de ver presencia de placas de ateroma, que hay que buscar si hay ulceraciones en esa placa, es decir, de ahí fue, pum, que se le prendió un pedazo. Él quiere saber si hay placas y aparte si hay ulceraciones en las placas, para saber que de acá haya sido el responsable de ocurrir arterias de menor calibre distal, lo que llaman el síndrome de dedos azules. Ahora, doctores, vamos a estudiar la aorta abdominal. No, muchos pacientes son obesos. En muchos pacientes, si somos extremistas, siempre vamos a lo peor que pasa a veces. En ese paciente obeso que está en ayunas, es tan obeso que no veo la aorta abdominal. ¿Qué se O sea, no hace? la veo. Y me pidieron un Doppler aortoiliaco en él por algún motivo, pero no la veo. Entonces, doctores, por lo menos si queremos en algo ayudar al especialista en algo, yo puedo estudiar la aorta abdominal de forma indirecta. No veo la aorta abdominal, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Estudiar sus arterias femorales comunes. Cambio de transductor al transductor lineal, la femoral común es más superficial y la voy a encontrar. Y voy a estudiar la femoral común de un lado y la del otro lado. ¿Para qué? Para que indirectamente por lo menos saber qué pasa en la aorta abdominal. Entonces, acá, demasiado obeso, no veo la aorta abdominal en este paciente. Bien. Voy a estudiar, quiero saber si hay algo acá. Bueno, voy a estudiar las femorales comunes. En este paciente voy a ver la femoral común derecha bifásica. Voy al otro lado, veo la femoral común izquierda bifásica. Entonces, ¿eso qué me dice? Y no veo ninguna lesión en ella. ¿Qué me dice? De la aorta ya. Oclusión. Oclusión mayor al 75. Que hay una lesión hemodinámica en la aorta abdominal. Una estenosis Más de hemodinámica. 75. Aunque no la vea la aorta abdominal, yo en el informe puedo colocar eso. No fue visible el territorio de la aorta abdominal, pero se realizó el estudio indirecto de las arterias femorales comunes, las cuales demostraron un padrón de flujo trifásico, sugiriendo una lesión hemodinámica en el territorio de la aorta abdominal. Listo, en algo puedo ayudar, aunque no lo haya podido estudiar. Entonces, de forma indirecta. Exacto. Sí. Una lesión hemodinámica. Ahora, doctores, ¿qué pasaría si yo veo la arteria femoral común trifásica y la femoral derecha trifásica y la femoral común izquierda trifásica? ¿Cómo está la aorta abdominal del paciente? Okay. Ambas están trifásicas. La femoral común derecha trifásica, la femoral común izquierda trifásica. ¿Cómo está su aorta abdominal que no la puedo ver? Dos opciones. Una, que está normal, todo está trifásico. O dos, tiene lesión, solo que esa estenosis es anatómica. O sea que no puedo asegurar que no tiene nada, pero por lo menos puedo decir que no hay ninguna lesión hemodinámica. Porque podría tener la placa aterómica. Y Hemodinámica. para saber la localización. Pero sí anatómica. ¿qué incluye el relleno? Si no se puede por la Sería contraste. En este caso es que Con contraste. ¿Por ecografía igual o? no da tomografía. Pero si no es Tomografía. especialista. Claro. Y peor si es seguro, es el vascular, el único que autorizado para ese tipo de estudio. Si es seguro. Pero si quiere o no. Ahí está la cosa, ¿no? Ahí está. Algunos especialistas se molestan si el ecografista sugiere algo que él sí ya lo sabe, es el especialista. Otros no se molestan, entonces no estaría malo sugerir, pero mejor el especialista igual. Algunos se molestan, no lo digo por experiencia. No, porque a veces por algún motivo el especialista dice no voy a pedir eso, voy a pedir otra cosa, él es el que sabe más. Pero el paciente le dice, pero ¿por qué, doctor, si acá dicen que es necesario? Y empieza a pelear con eso. Entonces el especialista, no, ese ecografista no lo uso más. Entonces hace pelear con el paciente. le mandamos con el especialista y el que tome conducta. Claro, si la agencia ecografista la tenía que haber pedido el especialista. Sí. No es una ecografía de control. Ah. Pero las sugerencias a veces mejor. O sea, hay una oclusión anatómica o una oclusión que. Hemodinámica. Oclusión no. Hay estenosis anatómica o hemodinámica. O sea, si todo está normal en las femorales comunes, puede estar normal la aorta abdominal o puede O tener una estenosis anatómica. solo anatómica. ¿No? Eso es. Buena pregunta, Isabel. Ay, es examen. Buena pregunta. No es
empezar. No escuché. Ya escuché. Explicar nuevamente de la femoral, el trifásico, y Bien. directamente afectado la. Este paciente es demasiado obeso y no veo la aorta abdominal. Y un vascular pidió Doppler aortibial. Por algún motivo le está pidiendo. No veo la aorta abdominal. Entonces, yo puedo colocar hagan otro estudio, pero en algo puedo intentar ayudar. Voy a estudiar directamente esa aorta abdominal que no la veo. ¿Cómo la voy a estudiar? Porque ya sé por la hemodinámica, voy a estudiar las femorales comunes que son superficiales con transductor lineal. Si veo que las femorales comunes ambas están bifásicas, ¿qué significa? Que hay lesión hemodinámica en la aorta abdominal, hay isquemia en todo de abajo, ¿no? Pero si veo que las femorales comunes, doctor, ambas están trifásicas, como tienen que ser, hay dos opciones. Una, O que no es tiene normal, nada en su aorta abdominal. o es O una dos, si es que estenosis tiene la estenosis anatómica. anatómica. Eso. Ya. Que el vascular va a hacer algo, si es hemodinámico, no va a hacer algo con algo Si una anatómico. es trifásica y una bifásica, ¿qué? Buena pregunta. Estudio, una está trifásica Y la ¿no? otra y la otra está está bifásica. ¿Qué significa? Que no hay nada en la aorta abdominal. Y si hay, no es anatómico. Y en ese lado bifásico, ahí está esa imagen. Es esa imagen, ¿no? Sí. Otra buena pregunta de examen. Esa está mejor. Esa está mejor. No estoy viendo. Ese dibujo van a tener. No, la otra no. Sí, la otra no. En este caso sería trifásico. Si fueran uno, que sería bifásico. Exacto. Por suerte hay los videos. Por suerte está Exacto. grabado, por suerte está Entonces, grabado. doctores, lo importante, entender es más importante que memorizar. Porque si entienden, hasta me invento el caso y van a saber, va a ser así. Eso es la clave. Mejor es entender que memorizar. Memorizar es decir que lo que pinta azul se aleja del transductor y lo que pinta rojo se acerca, eso es memorizar. Y si lo invertimos Pero ya yo lo fuimos. invento, no. Mejor si entiendo, ya no me importa el color, yo voy a estudiar la barra de colores. ¿No? Sí. Y ahí ya no importa el color. Bien. Tratamiento de la estenosis, doctores, si el problema es la estenosis, hay que eliminar la estenosis. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por dos formas. Colocar una endoprótesis, un stent, o hacer un puente vascular para saltar una estenosis. Lo más común hoy en día que se suele utilizar estenosis. Acá, este paciente tiene una estenosis hemodinámica. Antes de la lesión, flujo bifásico, porque es hemodinámica. En la lesión, bifásico de alta velocidad, porque no es mayor al 95%. Luego la lesión, bifásico, pero menos velocidad, porque se pierde fuerza. Sí. Ese paciente necesita tratamiento, sufre. ¿No? Entonces, ¿cómo sé que el tratamiento es exitoso, doctores? Porque todo tiene que ser trifásico. ¿Se hace controles? Sí, porque puede haber una reestenosis por fracaso del stent o proliferación de una placateroma dentro del stent. ¿Qué pasaría en este paciente? Otra vez que bifásico, aumentó la velocidad, otra vez estenosis hemodinámica por fracaso del tratamiento. No de los primeros controles. ¿Qué puede pasar? Síndrome Síndrome Cascanoese. Creo que vamos ya. a ver este síndrome y el otro más. Estamos entonces, eso. Síndrome de cascanueces. Pregunta examen. ¿Qué es el síndrome de cascanueces? Es la compresión de la piel vena renal izquierda. ¿Por qué? Por la reducción del espacio aorto-mesentérico. ¿Cuánto tiene que haber espacio aorto-mesentérico? Mayor a 2 milímetros. Menor a 2 milímetros, uno puede decir, ahí una sospecha de del síndrome de cascanueces. Muy pequeño. Sí, demasiado. Miren acá la compresión entre arteria mesentérica Por superior y aorta. reducción del espacio. Aorto mesentérico. ¿Cuánto se dice con el espacio menor a 2 milímetros. Ahí hay riesgo de síndrome de cascanueces muy pequeño. Demasiado. La vena renal izquierda. Ahora bien, doctores, en el lado izquierdo, ¿por qué? Porque la vena renal derecha no pasa por el espacio aortomesentérico. No puede existir síndrome de cascanueces en el lado derecho, solo en el lado Izquierdo. Eso, por eso dicen síndrome de cascanueces, ¿no? Acá. El espacio aortomesentérico tiene, si mide menor a 2 milímetros. Esos son su criterio, ¿no? Es un criterio. Ahora, doctores, miren, está cerrada la puerta donde tiene que salir la sangre venosa en el riñón. No puede salir, se acumula sangre acá, se acumula sangre en el riñón. Ectasia venosa intrarenal. Pero a algún lado viene la sangre, no va a explotar el riñón, sino. Entonces, agarra la vena con
empieza a tirar de sangre más a la vena gonadal. Eso que va a producir en el hombre varicocele en el ciclo izquierdo. Pues lo más común Varicocele. gonadal va a producir ya. varicocele en el testículo izquierdo. Por eso lo más común que el hombre se tiene varicocele, ¿dónde tiene que ser? En Hay el que ver. izquierdo. Lo más común, la causa más común es que es síndrome de Cascanueces. Entonces no estaría equivocado si yo veo varicocele y le pido un doble de la aorta abdominal. No estoy equivocado. ¿Qué quiero ver? Si hay el síndrome de Cascanueces que produce el varicocele a la izquierda. Más preocupante si el hombre tiene varicocele a la derecha, porque no es por el síndrome de Cascanueces. Hay que ver otras causas, tal vez un tumor abdominal que comprime la vena, otras causas. Más preocupante. Y por eso lo más común, ¿dónde es? La izquierda. Entonces, ahí tenemos. Ahora, es un pequeño sinóptico, ¿no? Que a mí siempre me están estudiando de esa forma. La reducción del espacio aortomesentérico, ¿qué va a producir? Compresión de la vena renal izquierda. ¿Cómo se llama eso? Síndrome de Cascanueces. La compresión de la vena renal izquierda, ¿qué va a producir? Hipertensión venosa. No, dentro del riñón. Esa hipertensión venosa, doctores, ¿qué va a producir? La ruptura de las venas más débiles del riñón. ¿Dónde están las venas más delicadas dentro del riñón? A nivel de la pelvis renal. Adentro. Las más delicaditas, sí. Las venas. Como hay aumento de la presión venosa dentro del riñón, las venas más delicaditas, ¿qué va a pasar con ellas? Por la presión, se van a romper. ¿Y qué va a producir eso, doctores? Hematuria. Y muchas veces hematuria de causa desconocida. O sea, ¿por qué siempre sale hematuria a este tipo o a este bebé o en pediatría? ¿Qué puede ser? Síndrome de Cascanueces. A veces una de las causas de las hematurias desconocidas, síndrome de En Cascanueces. los niños. En los niños también puede pasar en los adultos, pero en los niños es diferente. En las hematurias que causan desconocidas. ¿No? Entonces no estaría mal pedir un Doppler aorto abdominal, no porque un niño vaya a tener una trombosis o algo, no. Tal vez no es síndrome de Cascanueces. O una persona. Entonces, esa sería la causa por qué un síndrome de Cascanueces puede producir hematuria, por hipertensión venosa. Sí. ¿Y el rango es el mismo del niño? ¿De 2 y 3? Sí, sí. Del espacio aortomesentérico. Imagínense 2 milímetros, ¿cuánto estamos hablando? Casi Si es menor a nada. eso, imagínense, por eso no confirmamos el síndrome de Cascanueces, pero sí decimos, hay probabilidad de que sí se produzca o se esté produciendo síndrome de Cascanueces. Subjetivo. Ecografía subjetiva. Entonces acá, doctores, no puede pasar la sangre fácilmente, agarra la vena gonadal. ¿Cómo está la vena gonadal? Grande. Esta vena, lo normal es que no es visible a la ecografía, eso es lo normal. En cambio, en este paciente la vamos a ver y vamos a ver su flujo tranquilamente, cómo va. Y ese paciente que va a tener ese hombre, Varicocele. Si es mujer, varices pélvicas. Varices pélvicas. Entonces, este es el espacio aortomesentérico, corte transverso, tengo el cuerpo vertebral, tengo la aorta abdominal, tengo la arteria mesentérica superior, entre arteria mesentérica superior y aorta abdominal, espacio aortomesentérico. Miren cómo veo la vena renal izquierda pasando por ese espacio y viene la vena cava inferior. Ahí es donde puede ser comprimido. Esa imagen dice Aorta abdominal, Ya. cuerpo vertebral. cuerpo vertebral, arriba aorta. abdominal. Ya. Arteria mesentérica superior caracterizada por su anillo hiperecogénico. Ya. Entre la arteria mesentérica superior y la aorta abdominal, espacio aortomesentérico. Y puedo ver, miren, la vena renal izquierda pasando por ahí, sale del riñón, pasando y viene a la vena cava inferior. Que ahí es donde puede ser comprimido. En ese Todos espacio. tenemos esa anatomía, pero en algunos puede ser comprimido. Súper. Criterios diagnósticos para pensar ecográficos para el síndrome de Cascanueces, doctores. Hay varios, ¿no? Criterio. Primero, Dos. que el espacio aortomesentérico mida menor a 2 milímetros. menor a 2 milímetros. Otro criterio, mido la velocidad en la lesión. ¿Dónde pondría acá para medir el AIS? ¿Dónde está el AIS? Velocidad. Si esa velocidad, doctores, es mayor a 110 centímetros sobre segundo, me dice que estenosis hemodinámica. Me dice, es un criterio de síndrome de Cascanueces. Si la velocidad en el espacio aortomesentérico requiere la velocidad de la vena renal izquierda, como es vena, doctores, ¿para dónde va la sangre? De este lado para allá. Entonces, acá es la poslesión, acá es la prelesión. ¿Dónde aumenta la velocidad?
post-estenosis, ¿no? Si esa velocidad es mayor a 110 centímetros por segundo, es un criterio para decir, posible síndrome de cascanosis. Otro criterio es como hacer el índice sistólico, pero en este caso en una vena, pero es lo mismo. Voy a tener la velocidad en la lesión dividido por la velocidad. ¿Dónde es la prelesión ahora? Acá en la prelesión. Si fuera arteria sería acá, ¿no? Pero es vena, la prelesión. Y si ese índice venoso, en este caso sistólico, es mayor a 5, criterio síndrome de cascanosis. Lo mismo que hicimos en la arteria. Velocidad en la lesión dividido por la prelesión. Lesión. Y luego la Inicia varicocela izquierda es indirectamente un signo que podríamos sospechar en posible síndrome de cascanosis. en hombres, ovarios y pélvicas en mujeres. Pero bien del lado izquierdo. Entonces, doctores, criterios ecográficos para síndrome de cascanosis. No nos conformamos solo con medir eso. Lo mejor es sacar esto. Índice histórico. Eso es lo mejor. Sí, yo creo. Acá, índice sistólico venoso. Acá está el espacio aortomesentérico. La velocidad en la lesión midió ¿cuánto? 195 centímetros sobre segundo. La velocidad en la prelesión, antes de pasar, en la prelesión midió 26 centímetros sobre segundo. 195 dividido entre 26, 7,5. El índice sistólico fue Más de 5. criterio de síndrome de cascanosis. Posible síndrome de cascanosis. Acá solo mido la velocidad en el punto del espacio aortomesentérico en mayor estenosis y la velocidad dio 239 centímetros sobre segundo mayor a 110. Otro criterio. El mejor es el índice sistólico venoso. Acá miren, esa vena que no se suele ver por ecografía, cómo es tan evidente ahora. La vena renal izquierda, cómo sale la vena gruesa, tiene flujo al doble. Y lo más seguro sabemos si ese tipo es hombre, varicocela izquierda, si es mujer, varices pélvicas, predomina izquierda. Bien visible hasta con el doble. Tratamiento, bueno, el problema es la estenosis en el espacio aortomesentérico, hay que eliminar la estenosis, colocación de stents. ¿Mismo? En una vena sí, en la vena. ¿No? Para eliminar, acá vemos el stents en la vena, arteria mesentérica superior, aorta abdominal, espacio aortomesentérico, hemos eliminado la estenosis, veo el flujo ya normal, sin aliasi, un flujo adecuado. ¿No? Acá, ¿cómo era la velocidad en el momento de la estenosis? 254 centímetros sobre segundo. Se colocó el stents, ¿cómo está la velocidad? 46 centímetros por segundo bajo, por haber la estenosis que aumentaba la velocidad. Algunas variaciones anatómicas, doctores, algunos pueden tener la vena renal izquierda que no pasa por adelante de la aorta, por el espacio aortomesentérico, pasa por detrás de la aorta. Variación anatómica. Entonces, acá también se puede dar el síndrome de cascanosis posterior, doctores. ¿Por qué? Porque en este caso se va a comprimir la vena renal izquierda entre la aorta abdominal y el cuerpo vertebral, porque está pasando por detrás de la aorta. Es el síndrome de cascanosis posterior. ¿Qué pasaría lo mismo? ¿Eso no frecuente en obeso o...? No, variación anatómica. Es poco frecuente, pero no siempre no nada que ver con la Pero cuando lo obesidad. ve, se comprime más en obeso o en cualquier edad. A la compresión. A la compresión. Hay mayor riesgo en las personas delgadas. Mayor riesgo en las personas. Yo vi más en personas delgadas femeninas que en hombres. Hay varices a nivel genital. Lo más frecuente es Varices a nivel genital. pero mira la izquierda, en el hombre no. Doctor, y ese que hay una pregunta, Claro. algunos ecografistas que dicen congestión venosa pélvica, se podría decir que es por esa razón o nada que ver. O sea, varices pélvicas en la mujer o congestión venosa pélvica podría ser una causa esto de acá. No, no la No única. siempre. En el embarazo No puede siempre. pasar eso. En el embarazo siempre hay congestión venosa pélvica, siempre, fisiológico. ¿no? Por el embarazo. Por el embarazo, el feto comprime vena cava inferior, siempre se hinchan, tienen falta de respiración al echarse. Todo en realidad afecta. Pues no se embarazan. Ahora, doctores, siguiente síndrome. Coque. Síndrome de Cockes o de May-Turner, lo mismo. Ah, Cockes sí, o May May-Turner. Turner. Eso lo escuché. Hemos hablado del síndrome de cascanosis, síndrome de Cockes o May-Turner. ¿Qué es el síndrome de Cockes, doctores? Es esto.
es la compresión de la vena ilíaca izquierda por la arteria ilíaca derecha. Anatómicamente de todos pasa eso. Esa anatomía vascular pasa. La vena ilíaca izquierda, por arriba de ella pasa nuestra arteria ilíaca derecha. Pero en algunos la arteria ilíaca derecha puede comprimir a quién? A esa vena ilíaca izquierda. ¿Qué va a tener ese paciente? Va a tener que, en esa pierna izquierda, ectasia venosa, varices, solo en el miembro izquierdo. ¿Por qué no en el derecho? Y es joven, porque la afección lo más común que es por el síndrome de Cockets. Congestión venosa solo en el miembro La izquierdo. arteria izquierda a la vena Derecha. La arteria derecha a la vena izquierda. Ah, ya. Síndrome de Cockets. Va a Renal. producir insuficiencia venosa crónica solo en el miembro izquierdo. Solo en el lado izquierdo. Pues hay riesgo de que, doctores, en ese paciente, trombosis venosa profunda, ilíaco-femoral. Por eso es importante el diagnóstico, ¿no? Paciente joven, ¿por qué solo tiene congestión venosa en el miembro izquierdo? ¿Por qué no en el derecho? Eso. Hay que pensar en eso, ¿no? Posible síndrome de Cockets. ¿Y es esto acá? La compresión de la arteria, de la vena ilíaca izquierda por la arteria ilíaca derecha. ¿Contra quién la comprime? Contra el cuerpo vertebral. Sinóptico, doctores. La compresión, el pinzamiento, compresión de la vena ilíaca izquierda, ¿no? Por la arteria ilíaca derecha. ¿Qué va a producir? Reducción de la Reducción luz. de su espacio de la vena. Si ese espacio se reduce más del 50%, que ahí va a ser la afección, va a producir una pulsatividad arterial. Acá, doctores, ¿por qué hay en estos pacientes? ¿Por qué en este paciente hay riesgo de trombosis venosa profunda? La arteria la está comprimiendo la vena. ¿Qué hace la arteria todo el tiempo? Es pulsar. O sea, todo el tiempo la arteria está golpeando la vena. Todo el tiempo. Contra el cuerpo vertebral. Y eso, doctores, ¿qué va a producir? Esos daños, esos golpes en la arteria, lesión del endotelio venoso. Y eso es lo que va a hacer que el riesgo de que se forme ¿qué? Formación de trombos. Por eso el riesgo de trombosis femoral profunda. Ilíaco femoral. Entonces lo importante es diagnosticar antes de que pase esto acá. Trombosis en el miembro inferior izquierdo. Entonces la compresión de la vena ilíaca común izquierda, doctores, va a producir una hipertensión venosa crónica solo en el miembro inferior izquierdo. ¿Eso qué va a producir? La formación de varices y edema en el miembro inferior izquierdo. Y eso puede complicarse en una trombosis venosa profunda. ¿Cuál es? Trombosis ilíaco-femoral. Eso es pregunta de examen. Entonces, el síndrome de Cockets con Maytur. ¿Qué compresión de qué, doctor? Compresión de la vena ilíaca común izquierda por la arteria ilíaca común derecha. Criterios diagnósticos, doctores. Medimos la luz de la vena ilíaca común izquierda, la luz en el lugar donde está descomprimida y la luz antes de la compresión. Si la luz redujo más del 50%, es un criterio, ¿no? Acá su diámetro de la compresión de la vena midió, digamos, 10 milímetros y acá midió, digamos, 18 milímetros, redujo más del 50%. Turbillamiento en el flujo post-estenósico, o sea, había ácido post-estenósico, que me hizo aumentó la velocidad. ¿Por qué? Porque hay una estenosis importante, ¿no? O lo mejor, índice venoso sistólico. Velocidad en la lesión y velocidad en la prelesión. Si es mayor a 2,5, igual es un nivel. Turbillamiento. Entonces veamos. Acá tengo, doctores, corte transverso de la arteria ilíaca común derecha. Cuerpo vertebral. Corte longitudinal de la vena ilíaca común izquierda. En este espacio que tengo que medir. Acá mido el calibre de este lugar de la vena, en el lugar de la compresión, y el calibre antes de la compresión. Si redujo su calibre más del 50%, es un criterio. Es un criterio. Más del 50% está siendo comprimido. Eso. Si reduce más del 50%. Luego veo aleácido. ¿No? La sangre, como es vena, viene de acá hacia acá, ¿no? Si está siendo comprimido y es importante la estenosis, va a haber aumento de la velocidad que va a producir
alias. Otra cosa que me dice, parece que hay una estenosis hemodinámica. O índice sistólico venoso, ¿no? Velocidad en la lesión donde es comprimida y en la prelesión donde no es comprimida. En la lesión, la velocidad acá, doctores, de la vena dio 81,4 centímetros sobre segundo. En la prelesión, antes de la lesión, dio 26,3 centímetros sobre segundo. Índice sistólico dio 3,09, mayor a 2,5. Ese es el mejor criterio. El más difícil, pero el mejor criterio. Índice. Índice sistólico, en este caso, venoso, que es lo mismo que la anterior. Lesión, prelesión. Esto estamos de los pulmonares y eso. Hoy, doctores, vamos a quedar hasta acá antes de entrar a arterias intermitentes, ¿no? ¿Qué doctores resumen? Hemodinámica arterial, ¿no? Doppler aortoiliaco y unos dos síntomas compresivos. Síndrome de Cascanueces, síndrome de Cocker o Mayo. El síndrome de Cascanueces, clínica, por eso.